basta escuchar un suspiro, un estertor. Si tu nombre está en la lista, te queda un día más. Estos malos modales me abrieron el camino hasta acá. Caput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Inevitablemente, cualquiera que camine estas calles de lo que se ha dado a llamar de unos años a esta parte Cava, ¿sí? Pero es la capital federal, se encuentra con un contexto complejo, ¿sí? Y no puede menos que hacerse preguntas, ¿sí? Preguntas que en sí, si uno habla en el terreno de las imágenes, si uno lo piensa desde ahí, no son más que para que la pregunta permanezca o prevalezca como imagen. El cine arranca preguntándose por esto, de algún modo, ¿sí? ¿Por qué le puede brindar esa imagen? ¿Sí? Más allá de que trató de ser lo más programada posible, aún desde la primera película del cinematógrafo, aún desde ahí. Pero claro, cada imagen de cada tiempo responde y la cámara le devuelve también con su recorte una mirada sobre el contexto de la época, una mirada sobre eso que no se puede ignorar. Aún, siempre lo digo, la película, ahora sí extiendo, más allá de los documentales, ¿no? Cualquier película, por más aséptica que se proponga, está anclada en una dimensión política, lo quiera o no el cineasta. Entonces, el documental, más allá de ser un género, es una especie de lenguaje autónomo que inclusive en muchas de sus producciones, en sus mejores producciones, se sustrae a su propio lenguaje. ¿Sí? Va más allá, se hace preguntas en relación a su propio lenguaje y en relación a sus posibilidades. Y pensando en los contextos, sobre todo, cada vez más nos llevaría, quizá, o por lo menos ese es mi caso, y quiero ver si hoy lo podemos compartir al aire esto, nos llevaría a la pregunta sobre el otro, ¿sí? ¿Cómo incorporamos al otro y cómo pensamos al otro a través de una cámara, en tanto y en cuanto yo, como peatón X que va por la calle, ¿sí? En una ciudad, en un pueblo, en cualquier lado, si yo veo a alguien en lo que se llama acá situación de calle, lo primero que me digo es quién soy yo, de algún modo, para filmar desde un lugar que lo podría pensar invasivo a esta persona, ¿sí? A este cuerpo, ¿no? ¿Cómo lo puedo pensar de una forma o de otra forma? Entonces, el contexto actual, yendo al montaje con el aquí y ahora, es apremiante, y eso nos lleva a repensar el documental en tiempos en donde puede venir una ola negra en nuestro país, más allá que lo estamos pensando globalmente, por supuesto, esto es un pensamiento global, pero bueno, inevitablemente uno piensa desde su aldea. Entonces, el documental siempre está por hacerse preguntas, y en el programa de hoy, número 83, nos vamos a dedicar a eso. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar, periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana, lateral, periférico. Periferias del cine, en Caput. Muy buenas tardes, esto es Periferias del Cine. Mi nombre es Luis Frank, tengo enfrente mío al chino Nicolás Román. ¿Cómo estás, chino? Siempre al pie del cañón. Y hoy con un programa de algún modo
más allá de que en el cine no me gusta pensar en nada como necesario, de algún modo, la situación actual nos lleva a, si en algún momento teníamos pensado hacer un programa de estas características, que de algún modo lo podamos pensar lo antes posible, ¿sí? Para de algún modo ofrecer algo a quien nos esté escuchando, y que quizá uno siempre tiene la ilusión, lo tiene con un programa de radio, lo tiene con un grupo de imágenes, ¿no? Si hace una película, de que resuene de algún modo en oyentes, público espectadores, etc. En ese sentido, para hacer una especie de recorrido, pensando un poco desde lo que venía pergeñando en las líneas introductorias recién, tengo a mi izquierda, esto no habla de que alguien está a la izquierda del otro, a la derecha del otro acá, esto siempre lo aclaro, pero bueno, nada, como siempre estamos en confianza, no hay ningún problema en esta cuestión. Tengo a mi izquierda un doctor en Filosofía y Letras de la UBA, ¿sí? No le vamos a preguntar su opinión cuando se estrene sobre la película Puan, ¿sí? No se la vamos a preguntar. Profesor adjunto de la Cátedra Historia del Cine Latinoamericano y Argentino, en Filo también, investigador adjunto del CONICET, si hoy querés decir algo del tema del CONICET, bienvenido también. Profesor invitado de la carrera de Artes Dramáticas de la UNA. Autor de El cine documental en primera persona, 2014, coautor y coeditor de Una historia del cine político y social en Argentina, 2009 y 2011. Después, otro texto, Conozco la canción, melodías populares en los cines postclásicos de América Latina y Europa. Todo esto sin respirar, 2018. ¿No tenía un título más corto? Digo, bueno. Fue codirector de la revista Cine Documental entre 2009 y 2019 y presidente de la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual, ASAECA. Estoy hablando de Pablo Piedras. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis? Bien, muy bien. Gracias por venir. Y a mi derecha... ¿Está bien que diga a mi derecha? No. Bueno. Pero está bien. O sea, ya arrancamos así, ¿eh? Bueno. Tengo a alguien con mucho laburo estos días, ¿no? Crítico de cine principalmente. La primera vez que le invité dijo, decí crítico de cine y nada más, ¿sí? Programador de festivales en el mundo. La Oreja de Bresson... O sea, apenas termina este programa, empieza La Oreja de Bresson en otra radio, el tipo se transforma. ¿En qué radio va? Eso va en 102.3, pero es de Córdoba. Sí, de Córdoba. Online se escucha. Se puede, ¿no? Sintonizar online acá. Hoy lo entrevistamos, sale grabado, ¿no? Porque estoy en Buenos Aires. Pero no tenías que develar eso, tenía que quedar como que era la ilusión, como que vos te vas rajando para allá. Estoy tan metido en lo real que no puedo. Te tomás el tren que se remontaba a la estratosfera, ¿te acordás? No el tren, el avión. Es verdad que viajo en el tiempo como Mr. Spock, así que... Bien, ahí está. Voy a estar allá. Es eso. Acá, digo, este programa puede ser una conjunción de los géneros, ¿sí? Así que es Me dable. parece bien. Autor director del blog Con los Ojos Abiertos, ¿sí? Sobre cine, uno de los más interesantes sitios sobre cine, aparte hay que decirlo de hacerse la crítica, por supuesto. Que ya, repito, algo que ya estuvimos haciendo un programa y me gustaría tenerlos a ambos, a quien nombré y a quien no nombré todavía, en la presentación de nuestro libro Las Batallas Infinitas, textos sobre cine argentino, en el Malva, este jueves 31 a las 19 horas, ¿sí? Están ambos invitados. Bueno, sin más prolegómenos, a quien acabo de mencionar, y aparte gran coleccionista de bufandas, eso lo quiero decir, ¿sí? como Lito Nevia, estoy hablando de Roger Cosa. ¿Cómo andas, Roger? Cosa, gracias de la bufanda. Sí, esa me la tenía guardada, porque el señor siempre está con una bufanda, el momento del año que sea. El señor tiene problemas de garganta y me quedo sin voz otra muy vez rápidamente. Otra vez develando. Bueno, estoy con lo real metido. Claro. Por ahora, en cualquier momento cambio. Ojo. Bien, Roger, me interesa especialmente lo que podamos hablar con él hoy, en relación a que por estos días está el festival, uno de los festivales más importantes de la Argentina, que es el DOC Buenos Aires, que se dan a Lugones, por el cual se proyectan funciones en la Lugones y en la DAC, en Vera del 500, ¿sí? Y con actividades especiales también. Estaría terminando hoy, ¿sí? Ahora. Bien, y hemos visto materiales muy valiosos. Entonces, de algún modo, para pensar en documental en perspectiva, ¿sí? Histórica, vamos a
ir primero con Pablo Piedras. ¿Dónde pensás vos, Pablo, que de algún modo, en forma muy general, puede pensarse el comienzo de la inquietud porque el documental, de algún modo, el registrar el mundo circundante deje de ser un juego y pase a ser una inquietud, llamémosle, pongámosle el nombre provisorio, social? Una buena pregunta. Yo creo que igual desde la primera imagen es una inquietud social. No, ¿Aún desde la salida de los obreros de la fábrica? y más que nunca, digamos. A ver. Ahí. Y sí, básicamente hay, digamos, algo que estas imágenes en movimiento empiezan a capturar, que tiene que ver con un mundo moderno, ¿sí? Ujú. Básicamente el documental, como para mí al inicio, yo no le llamaría documental todavía a eso, hay como Claro, hay luego como una se discusión, ¿no? Sí. Si el documental empieza ahí y toda esa línea de Méliès, de Lumière, se puede hablar de documental y ficción. Yo creo que más adelante, digamos, cuando la ficción se construye realmente a nivel argumental y con todos sus propios artificios como tal, se puede empezar a hablar algo diferente a la ficción que empieza a ser el documental, pero más adelante, yo diría década de los 20. Bueno, Pero lo que estás bueno, diciendo es sí. cuando esos registros se narrativizan, empieza Sí. a pensarse en términos de género. Sí, de vuelta tampoco usaría la palabra género para hablar de documental. Bueno, Estoy medio no pesado. documental, no género. No, género. Yo el documental lo pienso más como una práctica socioestética antes que como un género, digamos. Sí. La palabra género puede mover a confusión, están los géneros como el melodrama, la comedia, etcétera. Claro. Y el documental ahí, digamos, el documental puede tomar de todo eso y que sería como un macrogénero. Entonces prefiero pensar en otro registro, en otro tipo de práctica discursiva, en otro tipo de práctica representacional y no en un género. Bien. Digamos, ¿no es cierto? Sí. Igual es una discusión, Coincidimos. no importa. No, tampoco igual son cuestiones coincidimos en eso porque se extiende terminológicas. muchísimo, totalmente. Terminológicas, pero básicamente me parece que la imagen documental, si lo querés decir en estos términos, rápidamente se hace cargo de, digamos, mostrar los conflictos, las contradicciones de ese mundo en transformación, que es el del fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX, donde se encuentra en los, digamos, se filma en los centros urbanos principalmente, y en los centros urbanos lo que se veía básicamente era, digamos, la modernidad en plena ebullición, digamos, ¿no es cierto? Parece que el documental está para filmar eso, o empieza filmando eso, y eso es eminentemente social y obviamente político también. Por lo cual yo digo que inmediatamente ya la imagen documental, para decirlo en estos términos, si se quiere, no todavía con una conciencia por parte de los realizadores o con una conciencia absolutamente elaborada, pero lo hace casi desde el inconsciente, ¿no es cierto? Claro. Del registro, ¿no es cierto? Puede captar todo eso que está ahí. Ujú. Esa es la potencia que tiene, ¿no es cierto? ¿Y el caso argentino? Y el caso argentino es un poco más complicado, si se quiere. Uno podría decir que en el caso argentino el documental, como documental de, si se quiere, de creación, o como un documental que vaya un poco más allá de lo narrativo, de lo informativo, etcétera, empieza un poco más tarde, digamos, ¿no? Me parece que el documental rápidamente se operativiza en el caso argentino para lo que tiene que ver con los noticiarios, con lo que tiene que ver con las novedades, con lo que tiene que ver con algunos registros de lo que vendría a ser el cine científico, ¿no es cierto?, de los viajes, etcétera. Pero me parece, digamos, que esa potencia, digamos, social y política, desde una perspectiva histórica, sí, lo puedes tomar, puedes estudiarlo desde ese lugar, pero no me parece que el documental en la Argentina pueda hablarse de documental en este sentido, de una cierta imagen con politicidad desde los inicios. Me parece que eso es un poco más adelante. Uno lo puede tomar y lo puede pensar ahora desde la historia, pero me parece que no cumplió una función social, política muy dura el documental a los inicios del cine en Argentina. Es para discutir, pero... No, está sí. bien, porque yo me he ido enterando inclusive a Sí. través del tiempo de que hay trabajos prácticamente, o sea, que no han circulado, ¿no?, que tienen que ver, o sea, hubieran circulado si hubiera un criterio federal del cine, Sí. ¿se entiende? Y no tan centralista. Sí. Entonces vos te encontrás que en un confín determinado, en una provincia, ¿sí?, que no es Buenos Aires, cualquiera, o cualquier provincia podemos pensar, hay un trabajo que se hizo, ¿sí?, que se encargó de un registro determinado, de una circunstancia política, ponele. ¿Sí? Sí. Eso encontrás un montón en todos lados. Eso lo encontrás en toda América Latina y es algo que un historiador llamado Pablo Antonio Paranaguá llamó el documental asociado a los rituales del poder. Digamos. ¿Repetís el nombre, por favor? Paranaguá, un historiador brasileño del cine latinoamericano, básicamente dice que, digamos, la imagen documental en la América Latina rápidamente tiende a institucionalizarse y a estar vinculado con esto que llaman los rituales del poder. Lo que vos decís, que básicamente en las provincias, en los pueblos, donde se empieza a poder filmar, ¿sí?,
generalmente está vinculado con filmar a los políticos, con filmar a la alta burguesía, con filmar a la gente que tiene poder, y que obviamente el invento cinematográfico y la imagen cinematográfica empieza a funcionar como un, digamos, objeto de intercambio para, digamos, darle entidad a estos personajes, ¿no es cierto? Básicamente tiene como una función social muy específica en ese sentido. Cuando vos me decís como imagen política, en el sentido de política en un sentido más contrahegemónico, en un sentido más contestatario, claro, etcétera. Lo que vos mencionás es institucional, claro. Sí, en ese sentido. Claro, entonces ahí partiríamos. Una cosa son los documentales institucionales y otra cosa son los documentales. O los digamos, noticiarios que también iban en claro, esa dirección, ¿no es cierto? Exactamente. Roger, ¿se te ocurre algo con respecto a todo este contexto que estamos pensando acá? No, en principio lo que dice Pablo me parece perfecto. Añadiría que quizás una forma de zanjar el problema de que no es un documental, que el documental no es un género, me parece que es importante esa aclaración. Es pensarlo, algo que recientemente Nicolás Prividera, en un libro que se publicó el año pasado, se llama Cine Documental, intenta justamente darle una respuesta a ese problema de circunscribir un tipo de práctica que básicamente no necesita enunciar cualquier hecho que se ve aquí es pura coincidencia con la realidad, o en su defecto basado en un hecho real, que es cuando vemos ficciones, esas dos aclaraciones están al principio o al final. O sea, el documental no lo necesita hacer porque presupone otra cosa. Eso que presupone, Prividera le llama la condición documental. Y eso me parece que es la distinción que habría que hacer. Luego lo que tenemos son modalidades del documental, y entonces eso en un sentido general. En sentido, lo que él dice es cierto, se puede constatar en distintos lados del mundo, pero me parece que esa es una condición de Latinoamérica, y no tanto eso es importante también, de ver cuáles serían las razones históricas, políticas, sociales y materiales, en principio, que llevó que en Latinoamérica hubiese una suerte de ligero retraso frente al registro documental, que no estuviese asociado justamente a voluntades de orden representativos desde el poder, como recién decías, y no por fuera del mismo, gente que intentara filmar lo que sea. Está claro que sí había documental científico, que también es una forma de pensar relación con el poder, porque ahí no es que la ciencia es el campo de la hermosura, puede serlo. Es un campo de batalla. Es un campo de batalla, no deja de tener elementos de hermosura, porque cuando uno ve los documentales de Painlevé, por ejemplo, o sea, destella la hermosura de lo que se filma, pero no deja de haber también una inquietud científica con algún tipo de fin que lo organice. Bueno, la mirada lombrosiana, digamos, se apoya en una supuesta cientificidad de la idea, ¿no? Bueno, hay estudios que hablan de eso, ¿no es cierto? Que el documental, por ejemplo, argentino, cuando registra las operaciones de Posadas, ¿no es cierto? Hay toda una articulación de ese documental científico de los inicios con el discurso higienista, digamos, de fines del siglo XIX y siglo XX, con todo lo que tenés con el escenario de la inmigración en la Argentina, todo lo que tiene que ver con cómo sectorizás a esos inmigrantes, cómo los separás, qué cosa es una ciudad moderna, entonces qué es lo que traen los inmigrantes. Hay todo un discurso ahí muy fuerte que este tipo de documentales, cierto documental científico, las operaciones de Posadas, que es uno de los más conocidos, si se quiere, digamos, estarían como abonando a un discurso higienista de la época, ¿no es cierto? Y en este sentido es eminentemente político, tiene una función política, ¿no? Claro. Yo quisiera, digamos, ya que Roger mencionaba y vos también, el tema de o sea, ponemos en negrita y en cuestionamiento el término científico. El término científico se esgrime para varias disciplinas, ¿sí? Para presentarse y arrollar toda teoría que esté por fuera de eso, ¿sí? Ocurre en la psicología, ¿sí? Para barrer al psicoanálisis, las terapias cognitivo-conductuales se piensan a sí mismas científicas, entonces se presentan así. Entonces es como decir, lo mío es científico, lo tuyo no, lo tuyo es especulativo, ¿sí? Eso hasta casi suena, desde ese punto de vista, suena como un elogio, porque no dicen que es especulativo, dicen cosas peores, digamos. No, pero ya lo sé, no vamos a ahondar ahora en eso, pero es así, es así. Es pura magia. Porque está apoyado en el positivismo, ¿sí? Claro. Claramente. Entonces,
haciendo un poco un recorrido, ¿sí? O sea, de los puntos fuertes, me interesa esto de la contrahegemonía, ¿no? Porque lo que más pienso, y sobre todo pensando en el contexto apremiante actual, ¿no? Que tiene no solo para pensar el documental, sino para ofrecer como elemento, ¿sí? Más allá de que, no es la pregunta, pues para mí sería una pregunta casi boba, si una película cambia el mundo. Una película puede modificar una mirada, y esto se da de forma gradual a través del tiempo, y en algunos casos hace efecto dominó en otros aspectos, ¿sí? Eso ya es meterse en la psicología individual de cada uno. Pero socialmente, que pueda mover una aguja, ¿sí? Es medio intrincado, hay que decirlo en términos generales esto, pero que un documental pueda llevar a un estado de pregunta en el momento actual, ¿no? Entonces, yo pensando esto, me llevo esta pregunta, ¿no? Y me la llevo al DOC Buenos Aires, ¿sí? Uh-huh. Y encuentro con que hay un estado de pregunta permanente, y eso me parece que es la mejor idea de un documental, que un documental permanezca en el estado de pregunta, ¿sí? ¿Cómo lo ven esto, Pablo? Mira, el estado de pregunta, digamos, es cuando el documental un poco se desplaza de cierta modalidad, si se quiere, con un deseo objetivista o expositiva, o que en todo caso, digamos, aseverativa respecto del mundo que afirma que existe fuera de las imágenes. En ese sentido, me parece que, retomando un poco la punta de lo que había planteado Roger un ratito antes, digamos, es interesante pensar qué es lo que pasa, digamos, en América Latina con el documental, en Argentina, si querés, y en América Latina con el documental, que es diferente a lo que pasa en otros países, específicamente en Europa. Creo que el punto clave, digamos, para empezar a responder la pregunta que vos hiciste, es entender, y siguiendo con la cronología, que en la década de los 20, digamos, el documental en Europa, digamos, está asociado con las vanguardias, ¿sí? O sea, con las vanguardias cinematográficas. Y el documental, uno podría decir que lo más interesante que pasa dentro del documental en Europa, ¿sí? En esa época, está vinculado a los grandes movimientos de vanguardia. Pienso en Sigaberto, en Vigo, en Walter Ruttmann, digamos, es un documental que, en Jory Ivens, ¿sí? Un poquito más adelante, es un documental que está vinculado con las vanguardias y que después empieza, si se quiere, a modelarse, a institucionalizarse, o en todo caso a relacionarse con otras instituciones que van a ser las que lo financian y que hacen que el documental, digamos, se pueda seguir haciendo, ¿sí? Dentro del universo del cine industrial o dentro de la industrialidad del cine. Esa dimensión de esa relación del documental con las vanguardias en América Latina no existió como tal, casi, digamos, ¿no es cierto? O empieza a existir mucho después, digamos, no tiene ese momento de la década de los 20 ni de los 30, ¿no es cierto? Fue en los 60. Y fue en los 60, y uno podría decir que, digamos, ese documental como una herramienta socioestética para hacer preguntas a la realidad, etcétera, en un sentido fuerte aparece en los 60, pero en los 60 está muy, muy modelado por el discurso político militante, lo cual está muy bien, no es una crítica, simplemente una descripción. Creo que eso realmente empieza a ocurrir en América Latina mucho más adelante, con excepciones. Hay excepciones a nivel histórico, que no me quiero poner en eso, de decir, bueno, pensemos en tal película, en tal otra, pero quiero decir que ¿Por qué no? Bueno. Un par. No, sí, Araya, yo qué sé, de Bien. Margot Vera Serraf, por por supuesto. Claro, los locos de Araya, ¿no? Sí. Es una venezolana. Es una película venezolana, pero no tiene, o sea, eso es lo raro, que no hay después de esa película, no es que existe una tradición que se erige respecto de eso. No inaugura. Queda como un fenómeno relativamente aislado para Venezuela. Bueno, o sea, no, esas son las cosas raras. Esto tiene que ver con lo que decíamos antes de encontrar en algunos confines algún trabajito, ¿no? Más allá de que Araya es un trabajo que se ha extendido, ¿no? Ciertamente. Sí, igual yo te digo, alguien hacía historia del cine hace 25 años, 30 años, Araya no aparecía, digamos. Bueno. Empieza a aparecer hace relativamente poco. La realidad es que así como las mujeres en el cine empiezan a aparecer hace relativamente poco, la empiezan a rescatar ahora. No, existe, pero la lectura es a posteriori. Que hoy decimos Araya, era inimaginable en un programa de radio hace, no sé, los 90 o comienzos de 2000 decir Araya como una pieza del documental importante. Estaba por fuera del mapa totalmente. Lo que me parece es que la respuesta a lo que dice Roger es que Araya, el mismo caso de Birri, digamos, lo que ocurre en el caso del documental cubano, etcétera,
son películas, en el documental cubano eso persiste, digamos, ¿no? Pero en Araya son películas que están vinculadas con Francia en este caso, ¿no es cierto? O sea, con el instituto donde había estudiado Margot Benacerraf. Esta es una película muy excepcional, porque después, digamos, no tiene un circuito donde poder reproducirse. No hay un campo donde se pueda reproducir. Y además está decir que el campo el documental como un campo de producción cinematográfica con una autonomía relativa, en los 50 y los 60, no existe como tal en América Latina. ¿Sí? No, pienso eso. También repito, en todo caso, es frecuente la implicancia que ha tenido el orden colonial, puesto que siempre está ligado o a Francia, eventualmente a Inglaterra, muy posteriormente a Canadá. O sea, siempre está ahí la impronta de otro modelo de poder, porque no deja, o sea, si bien tenés en el inicio que vayan a filmar tal cosa porque el gobierno tal lo implica, vamos a hacer esto, aquello, lo otro, o sea, como vos decías hace un rato, por otra vía, constantemente vemos la asociación que tienen cierto tipo de películas vinculadas al documental con los poderes fácticos no del orden solamente político, sino los que dominan o inscriben el orden simbólico del cine. Porque los franceses, de alguna manera, es una suerte de matriz para pensarlo todo. Yo no estoy de acuerdo con eso, o en todo caso, si es así, hay que cuestionarlo, ¿no? Pero, ¿cuál sería la forma? Y me parece que recién hoy se está en condiciones de romper, o en todo caso de tomar cada vez más distancia, puesto que ya las mixturas, estamos en un mundo que se hace cada vez más difícil encontrar las distancias, ¿no? Las diferencias identitarias entre las tradiciones. Argentina tiene una tradición desde la literatura, a mi juicio, que es el robo consciente de todas las tradiciones posibles, el famoso texto de Borges, y yo creo que eso es ejercido por todos lados, por todos los cineastas de este país, y que lleva a alterar, digamos, la pureza de la tradición invocada. Eso para mí es muy interesante, sí. Es muy fructífero. Creo yo que solamente se puede explicar el genio de Ruiz como una variación de eso, pero al mismo tiempo, cuando uno se encuentra en la actualidad con algunas películas, yo digo, bueno, hoy estamos entrando en una etapa de mutación de las formas de filmar, que quizás por primera vez se puede pensar con mayor todavía distancia y desprendimiento de estas formas de estas tutorías secretas que hacen, digamos, que funcionan en los países. Sí, porque aparte se las ingenian para que todavía hoy haya que ir a escuchar a no sé quién que te diga cómo tenés que filmar tal o que tendrías que hacer esto, que todo el sistema de tutelaje existente en la actualidad respecto del cine en general y del documental en particular, cuando vienen con el añadido de creación. O sea, estamos ante un universo de tutelaje de Europa frente a los... Por eso tenemos un problema con los festivales europeos en ese sentido. Tenemos un problema con los europeos. Es un problema y una oportunidad. Sí. Una oportunidad para algunos y algunas a veces. Tampoco se puede... No, pero digo, en este sentido, en este punto, ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo concreto. Cuando aparece alguien como Agirley Queiroz. Sí. ¿No? Queiroz es un grano en el culo para todos ellos. Extraordinario. Extraordinario. Y le hiciste una entrevista, la entrevista fantástica. Fantástica. Pero quiero decirte que lo de Agirley es importante, porque eso se mueve en una zona que afuera no lo saben leer, y eso a mí me parece interesante. Sí, yo encuentro eso, pero es mucho, gente, por ahora necesito 2 minutos de un solo de piano a cargo de Charly García, ¿puede ser? Chino, por favor.
ahora estamos en condiciones de seguir Era hablando linda del la tema cortina un esa. poco más relajados, ¿sí? Más allá de que durante el tema estuvimos hablando de Charlie. ¿Sí? Habló Roger más que nada. No, él también habló, fue muy lindo. Pero ¿sabes lo que era divertido? Que hablábamos todo rápido pues sabía que venía. Sí, como No, yo trataba de meter un bocado y no podía acá. Pero sí, esta época de Charlie fue gloriosa. Bueno. A mí me gustan todas las épocas de Charlie, cada una tiene algo, pero digamos esta fue especialmente gloriosa, ¿me entendés? Pero no gloriosa por la gloria a nivel público, sino por la creatividad, por el trabajo, sí, por esto, por la resonancia, ¿no? Por esta complejidad, ¿no? Que lo podemos pensar inclusive en relación a los sonidos del documental, ¿no? También, inclusive, ¿sí? Resonancias de la época. En ese sentido, hay una pregunta que yo me hago, que es una de las preguntas con la que abría el programa, que es esto de cómo pensar al otro. Hay una película muy valiosa, ¿sí? en el Doc Buenos Aires, que ha sido una sorpresa para mí en un momento en que la película, todavía tengo que agarrar la Olivetti para esto, ¿no? Está como en crudo la idea, pero en un momento la película pega un vuelco a nivel cámara. Uh-huh. ¿Sí? Y no solamente a nivel propuesta, porque se parece, sin serlo del todo, un documental convencional, hasta que decide, de algún modo, yo diría, desde una lectura muy propia, muy personal, el cineasta desaparecer como tal. Uh-huh. ¿Sí? Y dejar la cámara ahí, pero no desde ese plano fijo, y lo voy a decir, de moda en Europa últimamente, ¿sí? Porque con el plano fijo en Europa están saliendo como chorizos, ¿sí? Sin hacerse una pregunta necesariamente sobre ese plano fijo, ¿sí? Pero este es un plano fijo en donde está, de algún modo, me da la impresión que el director estaba diciendo, acá no voy a invadir. Esta película ya casi diría no es mía, ¿sí? Uh-huh. Estoy hablando de la invención del otro. ¿No, Roger? Para mí es una de las películas más extraordinarias que vi en años. Uh-huh. Y estoy de acuerdo con vos que en el inicio uno siente, bueno, es convencional, es un viaje, parece. Y de pronto uno se encuentra que lo han abandonado, en el mejor sentido del término, en un universo que no es propio. Y se encuentra además con una figura del humano que está por fuera de cualquier tipo de hermenéutica en un lugar. Lo máximo que podemos llegar a ver es que detectamos o se puede detectar que hay un sistema afectivo en ese grupo de personas que han vivido sin contacto con nuestra civilización. Hay un sistema afectivo que no corresponde a como nosotros hemos codificado los sentimientos, ¿no? Eso. Esa otra codificación me lleva a repensar, si quiero, toda la escala de planos. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Yo creo que él creo que llega allí por una especie de sensibilidad notable. Se da cuenta de que esto que está pasando me está pasando a mí también, más allá de director. O sea, porque eso no es un problema solamente de cómo lo filmo. Detrás de cámara el que está filmando dice, ¿y esto qué es? Digamos, yo decía en la presentación, no me acuerdo, había hablado bastante en estos días, y decía, hay una experiencia que así como la palabra libertad está absolutamente destituida de su fuerza semántica, hay otras palabras que también están rotas o están heridas. Una de ellas es el asombro. O sea, nadie se asombra por absolutamente nada. O sea, es como si todo se supiera todo, entonces nada lleva a unas ¿viste? A decir, mira esto, ¿no? O sea, una cosa tan tonta, pero tan necesaria, porque si no, para que uno está vivo. Te interrumpo para esto. Para mí una película vale, y son casos contados en los que aparece contemporáneamente, ¿sí? Uh-huh. Cuando yo estoy diciendo, ¿qué es esto? Exactamente. Bueno, eso es lo que pasa. En un hecho artístico en general, pero estamos hablando de cine, ¿no? No, es decir, ¿qué es esto? Y uno queda como, ¿qué es esto? Eso es lo lindo, ¿eh? Cuando mi propio lenguaje no puede describir. Eso es eso. Sí, no puede dar cuenta de eso. Digo, hasta acá llego y digo, ya acá tengo que... A ver, ¿qué hago? ¿no? Uh-huh. O sea, es una experiencia que quizás está más cercana a la infancia, a veces está cercano al terror. El buen terror es cuando uno no tiene capacidad de articular en palabras aquello que lo mueve a una zona intolerable de lo que está experimentando, pero acá no es eso. Acá es el encuentro con personas, hombres y mujeres. Uh-huh.
Y es muy difícil ver algo así. Es todo lo que Herzog quiso hacer en su vida y nunca consiguió. Lo digo así, mirá, es terrible lo que estoy diciendo, ¿eh? Vos sabés que en el sentido, vos antes mencionaste a Ruiz, Sí. digo, más allá de que Ruiz tiene muy poco que ver con Herzog, yo diría nada No. en el sentido de la cámara, pero hay un punto en que se tocan y ese sentido es salir a buscar espacios. ¿Sí? Bueno, ambos salen a buscar espacios. ¿viste? En las Tres Coronas Sí, sale a buscar espacios, sí. Herzog siempre sale a buscar espacios. Hay una gran declaración de Herzog de hace mucho tiempo atrás que él decía, yo quiero ir a filmar lo que no tiene todavía una imagen. Mm. Bueno, es eso, pero lo que pasa es que Eso no deja es de en ser- Tokyo Ga, en la película Tokyo Ga de Wenders, no deja sobre de, Osu. no deja de ser alemán igual, por más que haga todo lo imposible para no serlo. Él quiere decir Estoy algo. pensando en la forma y después voy a decir, voy a mencionar a uno que en general tenemos relegado, yo trato de no tenerlo relegado, pero que noto, y ustedes me dirán si me equivoco o no, que se lo tienen bastante relegado, se habla mucho de Godard, pero hay como un primo hermano de Godard, por llamarlo de algún modo, ¿sí? En lo que es la forma, que se lo menciona poco, pero sí, Pablo quería agregar algo. No, no. ¿Quién será? Ahora estamos... Mulé, no sé. Vive todavía, vive todavía. Lo nombró el Mulé, señor. no sé. No. No, bueno. Ya lo dirás vos, Todavía. entonces. Vive todavía. No, Esto es como no. una especie de... Kluge. Ah, no, claro. Bueno. No, Kluge. ese es mayor. ¿Por qué no le damos bola a Kluge? Bueno, ¿Sí? porque este es un país que cree que es una sucursal de Francia. Hay alguien que sí le dio bola a Kluge, mucho, que es Ricardo Parodi. ¿Sí? No, yo simplemente quería agregar que a partir de lo que estaban diciendo, él decía la palabra asombro es una palabra que ha perdido su potencia semántica, que está como muy desgastada, que es difícil encontrar el asombro. Yo pensaba que el documental, por lo menos el documental de la configuración de las primeras épocas del documental, con todo lo que era el travelogue y los viajes, el documental apostaba al asombro, a encontrar esas zonas que para un espectador eran irrepresentables, que no las habían visto ni en los libros en esa época, mucho menos, y mostrar, bueno, justamente, no sé, el círculo polar, mostrar qué pasa en la Patagonia, qué pasaba en lugares recónditos, en África, etcétera, digamos, todo, y además, obviamente, con un fuerte sentido colonialista, específicamente. Pero básicamente, la idea del Pienso en asombro... Flaherty. Flaherty también, obviamente, la idea del asombro estaba vinculada con el espacio, ¿no es cierto? O sea, develar nuevos espacios o descubrir nuevos espacios para los espectadores y generar asombro, ¿no? Hay una dimensión fuertemente, en este sentido, también espectacular de lo espacial. Ahora, contemporáneamente, yo pensaba, bueno, obviamente tenemos a directores como Herzog u otros que han ido en esa dirección también, de una manera medio inesperada para mí, como por ejemplo Guzmán, ¿no es cierto? Pero para mí, digamos, el asombro, los documentales que a veces más interesan, para mí, son aquellos que pueden quedarse del lado del tiempo, digamos, para el momento que vivimos y para la metralleta de imágenes y la compresión de imágenes contemporáneas y los flujos de los discursos, quizás el asombro solo podrá generarse a partir de una determinada construcción del tiempo en el documental, de la espera, del tiempo, de la espera, de la observación, digamos, de encontrar a partir de la espera, ¿no es cierto? Y del tiempo más que de aquel documental de los inicios, no, de las primeras décadas, que tenía que ver con el descubrimiento de los espacios. Si no, tenés que ser como Herzog, que ya va, digamos, a zonas donde el ojo humano, digamos, no puede ver, que eso es otra cosa. No sé, estoy volando un poco para otro lado, pero me dejaron pensando. Sí, en eso. estamos pensando ahora en relación a lo que propones, más en términos de plano general, ¿sí? Sí. Y cierro el plano, Sí. ¿sí? Cierro el plano y digo, vuelvo a la pregunta. ¿Cómo me sigo haciendo esta pregunta por el otro, ¿no? Porque de algún modo, digo, en la película La invención del otro, por más que exista esto, sigue siendo alguien de la, bien entrecomillado, civilización, por supuesto, ya lo sabemos, ¿sí? Que va a filmar y va a buscar ¿sí? Entonces, ese problema sigue estando. Digo, el paso siguiente tendría que ser ese aborigen agarrando la cámara a él. Ya de esto hemos hablado mediante, digamos, los cines en donde el villero agarra la cámara. Tenemos el caso de César González, ¿sí? Y hay producciones propias y hay formas de la imagen propias y nuevas, ¿sí? Pero ese paso no está dado todavía, ¿sí? Entonces digo, de algún modo, aceptamos esto
pasivamente. De algún modo esto también lo pensé en relación a una pregunta que aparece, digo, yo me lo pensaba como pregunta hace unos años con Damiana Crigui de Fernández Mouján, ¿se entiende? En donde tenemos la historia de Damiana Crigui, todo el derrotero del aborigen, todo el genocidio de las comunidades originarias en nuestro país, y también el museo. Entonces ahí tenemos un problema. Claro. ¿Se entiende? Igual La lógica del museo. Igual creo que Bruno Jorge, que es el director, llega a esa película con no solamente una autocrítica, sino con un saber de lo que acabas de decir. Yo creo que la gente del siglo XIX estaba convencida de que, primero que nada, la impresión es que no consideraban a esos que le sacaban fotos iguales. Eran una subespecie de nuestra especie. Acá es al revés, me da la impresión que se va al encuentro y se sabe perfectamente. Al contrario, creo que el asombro y la hermosura de la película es entender, casi te lo diría en términos darwinistas, pero no como fue codificado Darwin, que era para explotar, sino bajo la maravilla de Darwin de entender la diversidad de todas las posibilidades de existencia. Es dar con una posibilidad de existencia desconocida desde nuestro punto de vista. Uh-huh. Entonces no es que ahí encontramos unos salvajes que miran, no, nos encontramos con una deriva de la vida humana que no sabíamos que existía. Yo creo que está filmado desde ahí eso. Después, si tienen que pasar a filmar, probablemente sí, probablemente no. Siempre hay un problema ahí en la transmisión, porque la transmisión, cuando yo he visto bastantes películas hechas por pueblos originarios, aborígenes, de todo, como lo queramos decir, pues ya es un problema. Comunidades preexistentes. Sí, eso. Pero lo que sí me doy cuenta es que si se le enseña a trabajar en 3 actos, a encuadrar de una manera, es otra forma de colonialismo, si se Pero ve. claro, eso se ve a menudo. Por eso ¿no? digo... A mí me gustaban mucho las películas que hacían Rolf de Aer con el grande Gillipool, ¿no? David Gillipool, no me acuerdo el nombre de él, que era el aborigen número 1 de Australia como actor. Y a lo largo del tiempo, pues una cosa es ver la del 71, Wolcawat, que me encanta, pero otra cosa es ver Ten Canoas, otra cosa es ver, me parece que ahí irrumpía él en cómo trabajar con el blanco, las historias, y ahí hay todo un mundo que era muy interesante de interacción, ¿no? de mutua influencia. Uh-huh. O de mutuo aprendizaje. Yo creo que ese es el tema acá, que acá me parece que Bruno va a la experiencia sabiendo que por más que sepa, no sabe. Y eso es raro en nuestra especie, digamos. Pero esa nuestra especie no duda, ¿no? Precisamente a mí me parece valioso el documental porque claro. Noto esa pregunta en la forma. Claro. Yo la noto. Claro, noto esa pregunta. Entonces, si está en ese estado de pregunta, sí. Si está la actitud colonialista, en donde ya vemos, hubiera sido todo de una mirada convencional, el típico viaje, ¿sí? No, de hecho es clarísimo que no. No es Kurz. No es Kurz. Sí. Bueno, ahora vuelvo, o sea, a otro aspecto del documental que también está pasando por el doc. Y digo, nos fuimos antes, Pablo, a las vanguardias. ¿Por qué pensás que como movimiento de vanguardias estuvo circunscripto a una época, más allá de que después hubo, digamos, extensiones, o sea, y se siguió pensando en los 60, se siguió trabajando, se dice la época de las vanguardias, la época del 20, y quedó como recortado ahí, ¿sí? ¿Por qué eso no continuó? ¿Sí? O digo, ¿no continuó o no se dio cuenta de algo que a lo mejor estaba continuando de algún modo? No, sí, continuó, pero digamos, la irrupción fue esa y la continuación fue, digamos, ya no el documental asociado a una vanguardia puramente experimental, sino que esa vanguardia se refuncionaliza en un documental más político. La continuación para mí es Jory Ivens, Chris Marker. Bueno, para mí no, para la gente que ha hecho historia de estos asuntos, pero creo que es por ahí. Me parece que en todo caso el punto es pensar, digamos, porque esas cosas llegan un poco desfasadas a América Latina. Igual la palabra desfasada es como decir, bueno, venimos detrás, ¿no? Pero porque esas cosas se configuran diferente en una historia interna del documental latinoamericano, digamos. ¿Por qué esa relación intensa entre el documental y las vanguardias
viene, desde mi punto de vista, o empieza a arribar más tarde, en los 60, pero en los 60 uno podría decir que las variantes del documental están acotadas porque básicamente hay una urgencia de la época, de la coyuntura, que tiene que ver de dar cuenta, intervenir, etcétera, en relación con determinados conflictos políticos. Sí, básicamente un discurso alineado con la transformación y con la revolución, ¿sí? Para sintetizarlo brutalmente. Y eso evidentemente deja por fuera algunas formas del documental y la vanguardia, algunas formas de la experimentación que uno podría decir no se pueden funcionalizar en un discurso político unidireccional y de transformación en el sentido de lo que se esperaba. De hecho, estaba mal visto y era pensado como una deformación esteticista. Piénsense en todas las discusiones entre Pino Solanas y Raúl Ruiz y Glauber Rocha, digamos, de toda la época, ¿no es cierto? De cómo pensaba el documental Solanas en ese momento. Después lo cambió, ¿no? Ahí quiero hacer una distinción, ¿sí? Cuando algo, a mi entender, tiene el hacha de esteticista, ¿sí? Ahí hay un freno al pensamiento de las imágenes, ¿sí? Porque se ancla de algún modo en ese esteticismo que es un mero esteticismo, ¿no? Muere ahí, ¿sí? Hay muchos cineastas que apuestan a esa cuestión, consciente e inconscientemente. A mí no me importa si el tipo, porque hay muchas preguntas que me hacen a veces, pero él lo pensó antes, lo que estás diciendo, no importa, está ahí, está ahí. Ahora, en el sentido de la vanguardia, llevo una nota al presente para pensar en un caso del festival, una retrospectiva, a ver si lo pronuncio bien. Zhang Menji, ¿está bien? Zhang Menji. Zhang Menji. Así como... Lo voy a practicar. No vi ni una, un desastre, ya me voy a poner al día. No, pero digo, por la contraria, ya no es la institución de un otro, la institución de un otro, mirá que cómo me el fallido, ¿no? Ya no es un pensamiento sobre el otro, sino ofrecer el cuerpo propio y el cuerpo familiar en función de un entramado político, ¿sí? Pero ofrecerlo performáticamente, ¿sí? Desde la plasticidad como bailarina que le tira ideas de imagen, Absolutamente. ¿sí? Que le tira ideas de imágenes. Entonces, fue una de las experiencias más asombrosas que he tenido en los últimos años en relación al concepto de cámara y de luminosidad y de, digamos, concepto figura-fondo, ¿no? Voy a destacar un momento que seguramente lo recordás, Roger, que es el momento en que el propio cuerpo deviene una escritura sobre el mismo cuerpo porque está sobreimpreso una carta que había escrito, ¿sí? Y uno ve sobre el cuerpo de ella la carta escrita. Sí, primero que nada el hecho de convertir al cuerpo en recepción de imágenes, ¿no? Porque hay una cantidad de elementos donde se proyectan sobre el cuerpo las imágenes. Lo otro es que no responde a una tradición estricta, no es una chica que tiene tiene 36 años, tiene 12 películas, empezó a los 22, la que vos te referís a los 22, es un milagro en algún sentido. También explica algo de China, que donde la institución no llega, aparecen estas especificidades. Uno puede pensar quizás en Wang Bing en los inicios, como un cineasta que también tenía esta... Creo que el problema de Wang Bing fue su éxito, no es que estén mal las películas de hoy. Disculpame. Pero él se entiende, es demasiado consciente de lo que hace. Disculpame, Roger, en ese sentido. Otro del plano fijo, en Padres e Hijos, por ejemplo. ¿Sí? Sí. En el interior de la casilla donde vive este tipo. Padres e Hijos de Wang Bing. ¿Cuánto dura esta? No me acuerdo, pero son películas igual, que hay que llevarse la vianda. Nosotros pasamos de él en el doc, que es una película muy valiosa, Las Almas Muertas, dura 8 horas. 8 horitas, sí. Pero está bien, es una película importante. Ahora hizo una que misteriosamente estuvo en el Festival de Cannes en competencia, se llama Juventud, donde la cámara está en movimiento constantemente y filma una de las pocas experiencias que existen en China donde la producción no depende del Estado, lo cual es muy raro. En Wang Bing tampoco, como vos decías el otro día, aparece el dragón al comienzo. No. Por eso, el dragón al comienzo, sí. Esto me enteré por Roger el otro día, aparece cuando las películas están subvencionadas por el Estado chino. Cuando no está el dragón hay muchas posibilidades. Cuando está el dragón te quemaron con el fuego. Sí. Es una cosa de loco el dragón. Pero lo que vos decís es algo que yo creo que a vos, Pablo, te va a interesar, porque lo que hace esta chica es bien en primera persona. ¿Me puedo quedar? Bueno, vos sos el que no sé. No, pero no seas tonto, no te hagas el vivo. No, Pablo, como tiene este libro que yo considero que es muy importante, es un libro que intentó pensar un
una regularidad en las prácticas del documental argentino, que era la primera persona en el mismo. Es un libro que él escribe, está en País 2, ¿no? Sí, País 2, sí. La primera persona En el cine documental. en el cine documental. El libro se llama el cine documental en primera persona. Ahí está, el cine documental Claro, en primera pero persona. es algo que a él le interesa en sí, y esta película tiene eso, pero sí. lo loco de esto, cómo va empezando a ser es evanesciente la primera persona, y nunca deja de ser primera persona. Ese es el fenómeno para mí extrañísimo de esta chica, y la cantidad, es lo que él dijo, así tal cual. Es como si pensara la puesta en escena desde el cuerpo que le baila, cómo eso lo puede llegar a traducir en el plano. Es rarísimo lo que hace. No es que el plano baila. Tengo que verlo porque, así como lo dicen, a veces me suena que estuviera vinculado con la videodanza, pero parece que no tiene nada que ver con eso. Bueno, la podés ver en la página del Doc Buenos Aires. Eso, ¿está online? hay 4 Sí. películas que van a quedar hasta el domingo que viene. Hasta el bien. domingo que viene, Bueno. oyentes, algunas películas del Doc Buenos Aires, obligatorio esto. Sí, por favor. No hay que recurrir a otras prácticas. Para No, verla. Y no vas a encontrar en las otras prácticas. Yo igual recurro a otras prácticas, pero bueno. Bien. Yo recurro a las otras prácticas todo el tiempo, y en el, Pero en en este el caso- sumo del sumo Pablo de más las otras correcto, prácticas. no lo está diciendo. Si En el si sumo recurro o del no sumo de las recurro. otras prácticas sí. solamente hay una película de ella. Ah, mira. Así Bueno, que te digo, hay que verlo ahora, entonces. ¿Hay prefiero una- a Cara Garga. una Cara sola? Garga una Yo sola. ya estuve hurgando y no encontré. Cara Garga y una sola. O sea, si bueno, no hay en entonces- Cara Garga, Sí, está difícil entonces. se terminaron las búsquedas. Sí, sí. Porque son los rusos y Cara Garga, Sí. básicamente. Sí, ahora quedó eso. No la conocía esa, mira. No, es que es difícil. Esa es En elitista. esto ustedes oyentes no escucharon nada, esto último. Bueno, ahora, pensando, nos quedan unos minutitos todavía, así que relajen. No, yo Sí, miré, yo tengo que estar chequeando si hay algún problema del festival. Nada más. Nada se está incendiando. No. Bien. Porque son las últimas funciones ahora, ¿no? Claro, No, 6 de porque la si tarde. está pasando, si está viendo algún problema, vamos con una cámara. Me parece bien. Si viene él y pone Charlie García. Sí. Ahora tiene que poner Spinetta. Sí. Ponemos Pone- Spinetta cada tanto, ¿eh? Me parece que tendrías que poner un tema del Flaco. Acá tenemos un imitador, aparte de coleccionista de bufandas. Después de Julián Cartung, el que mejor lo hizo. Sí, yo creo que sí. Bueno, a ver, pensemos esto, ¿no? Bajando un poco y relacionándonos con el contexto que nos rodea, ¿sí? ¿Qué hacer frente al contexto que nos rodea en relación al documental? Pablo, el qué hacer me la tiró Lenin, ¿sí? O sea, yo no tengo la culpa. Me sopló al oído. Yo que vos contesto en ruso. Sí, me dan ganas de Si no, hablar ¿qué? un idioma incomprensible. No, lo que estaba pensando es que, qué hacer, ¿no es cierto? Desgraciadamente yo creo que si ocurren algunas cosas que nos estamos imaginando que pueden llegar a ocurrir, ¿sí? Que para decirlo en 2 palabras tiene que ver con el retiro de las subvenciones públicas o de la ayuda pública a las personas que realizan documentales, para decirlo así en 2 palabras. Yo creo que ahí también puede llegar a haber, llegado el caso, una oportunidad también para que algo vuelva a cambiar en el cine documental, ¿sí? Creo, y esto puede ser, que en algunos casos, que esto puede ser discutible, hay todo lo que tiene que ver con la urgencia, todo lo que tiene que ver con el estar en un cierto estado de inestabilidad, ¿sí? De terreno que se está moviendo todo. Que te quiten la tierra por debajo de las piernas, debajo de los pies, ¿no? Que básicamente que el cuerpo empieza a estar como flotando y en crisis. Eso muchas veces al documental le dio, digamos, fue como el humus del documental, hablando en términos de birri, para que el documental se transforme, ¿sí? En términos políticos, de intervención, de que empiece a generar otras relaciones y a pensar otros modos de acercamiento a la realidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Es que si llega al gobierno Javier Milei, elimina el Inca, se acaban las subvenciones, el sector del documental en términos productivos, en términos económicos y en términos de subsistencia, lo va a sentir muy duramente, esto sin ningún lugar a dudas. Pero bueno, ¿qué otro documental se va a hacer a partir de ahí y cómo va a circular? Digamos, cómo se va a filmar y cómo va a circular. Bueno, me parece que eso es terrible, ¿sí? Para todo lo que tiene que ver con el trabajo de las personas, pero que también, llegado el caso, y por pensar de alguna manera positiva, vamos a tratar de que no gane, desde ya, hacer todo lo posible, todos los días, pero que si eso llegase a ocurrir, digamos, el documental
de vuelta puede entrar en un nuevo ciclo, ¿sí?, de, vamos a decir, producción de imágenes y de narrativas contrahegemónicas, pero digital, digamos, ¿no? En un sentido fuertemente digital, que va a circular por otras vías, etcétera, y hay que ver qué ocurre con eso, digamos. No lo puedo saber, pero vos haces esa pregunta y yo te respondo concretamente de esta manera. Hay algo que también se puede decir que en relación a la potencia política del documental, que cuando está, uno podría decir, bastante acomodado, se acomoda a las circunstancias, a los modos de producción, a los ciclos y al cómo se deben hacer las cosas, que para mí el documental pierde, digamos, con todo respeto, Sí, sí. y obviamente sobre todo a la comunidad de practicantes del cine documental, respeto absoluto hacia ellos y ellas, pero también hay que decirlo, digo, a nivel histórico, que en algunas coyunturas drásticas y trágicas, digamos, han surgido algunas películas que son las que después fueron películas bisagra, digamos. Digo, el documental tiene que empezar a inventar cosas nuevas, Sí, digamos. siempre. Pero en esta época la característica que va a tener, desde mi punto de vista, va a tener que ver con la circulación y con los formatos, digamos. O sea, evidentemente vamos a hablar de otro tipo de imágenes de documental. Y ahí hay que ver, no sé, tampoco tengo la bola de cristal, pero me parece que algo en ese sentido va a ocurrir, o tiene Bien. que ocurrir. Bien. Roger, te reformulo la pregunta, que es la misma que le hice a él, pero te la voy a decir de otra forma. ¿Cómo evitamos el neorrealismo argentino? Porque es eso la pregunta en definitiva. No, ¿Cómo evitamos que haya una etapa de neorrealismo argentino? O sea, que no tengamos un sope para filmar, no estoy hablando de una devastación fruto de un genocidio, ¿no? Esperemos. ¿no? Pero bueno, ya sería demasiado. ya sería demasiado. Pero antes de ir a la dimensión digo, conjetural de él, que es más que apropiada y legítima, ¿no? Porque yo pienso igual que él. Eso también sí. se ve en otras experiencias donde la libertad, misteriosamente acá sería, acá la regla es, si acá avanza la libertad, menos libertad habremos de tener. Esa sería la fórmula para pensar. Pero cuando no hubo en otros espacios libertad, es cierto que hubo formas misteriosas de creatividad, ¿no? Eso se ve en toda Europa del Este. La década del 60 es extraordinaria, en cine de ficción como en no ficción, y está asociado a eso, ¿no? A los sistemas higiénicos del pensamiento que había en términos de cuál era el más revolucionario, más comunista, que no tenía nada que ver con el comunismo, obviamente, pero de allí surgieron grandes cineastas del surrealismo, digamos, o sea, pensemos en todos los checos y ahí inmediatamente te encontrás con eso. O sea, más allá de eso, que creo que lo que él dijo es absolutamente, es una conjetura muy posible, pongámosle que no gana Milei, pongámosle que tampoco gana Bullrich, que también sería un problema pensar, porque quizás no va a para mí es exactamente lo mismo. Para mí también. Ustedes se estaban centrando antes en Milei, yo iba a aclarar sí, esto, ¿no? Bueno. Es lo mismo. Habrá probablemente desde financiarlo al Inca sin destituirlo, es lo que puedo pensar. Ponerle que gana Massa, no importa. El problema subsiste. En tanto que yo no voy a hacerle, no culpo a los votantes de Milei, no tiene la menor importancia, por cada caso se puede ver el problema. Pero hay que tratar de filmar cuáles son las posibilidades que hace que exista esto que estamos viviendo. Y eso yo sí creo, que si hay cineastas serios, deberían ir a filmar eso, filmar una mentalidad de la época, ir a encontrarse con las condiciones simbólicas y materiales que llevó a que se pueda filmar un señor que por momentos uno está viendo la televisión y no sabe si está enganchando con una versión de Batman que no había visto, porque estamos frente a un universo de ese absolutamente orden. Entonces, eso sí que se puede filmar. No sé de qué forma, pero ahí hay una urgencia para los documentalistas de entender qué llevó. Si lo escuchabas al otro día, hubo 3 o 4 intervenciones muy buenas de César González, primero en Desiguales, después en una radio que no me acuerdo cómo se llama, que está los domingos, un programa, y luego también estuvo con Víctor Hugo Morales. Si lo escuchás a él, algo de eso él sintoniza con el problema. Pero habría que ir a filmar eso que él sintoniza. ¿Cómo se filma? Esa es mi pregunta. Absolutamente. Te pido solamente mencioná qué queda hoy en la Lugones, 2 películas del festival. Mencionalas, no desarrolles, porque nos tenemos que ir. Bueno, la primera es del gran Ignacio Agüero, Notas sobre una película. Ahora a las 6 de la tarde. Y a las 21 va un film hermoso de João Pedro Rodríguez, lo voy a decir como los portugueses. João Pedro Rodríguez y Rui Mata Guerra, que es una lectura sobre los años verdes del gran Paulo Rocha. Bien.
Muchísimas gracias, Pablo Piedra. ¿La pasaron Gracias, bien? Luis. Muy bien. Bueno, me alegro. Roger. Ha sido un placer estar con Pablo y con vos. No, mentira. Con Sí, vos no, sí, ya lo vos- sé, no, ya lo pero sé. Ya lo sé. Disculpa, el gran artífice acá es el que está al otro lado. El chino. El chino. El chino. Es así. Es Chino así. Chino es un fenómeno. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Es así. Siempre lo decimos. Chino, como sos un fenómeno, te agradezco muchísimo. Y nos estamos encontrando la semana que viene. Muchísimas gracias a ambos, Pablo, Sí, un Roger. La semana que viene nos encontramos con más Periferias del Cine. Quédense que ya llega Clave de Fa. Hasta la próxima. Qué bueno. Tienes un poder mejor, tienes un nuevo reloj, ya no tienes cuenta en el sol. No. Quieres un mejor lugar, quieres un mejor dormir, ya no tienes cuenta en el sol. No. Es este mundo de locos y fascistas. Dime, nena, ¿cómo puedo yo cambiarlo? Puedes mejorar la luz, puedes mejorar la cruz, ya no te interesa ayudar. Puedes mejorar el lifting, aunque puedes mendigar. Lo que tienes es petróleo en el mar. Es este mundo de locos y fascistas. Dime, nena, ¿cómo puedo yo cambiarlo? Vamos, Luigi. Cuidado con el bombero.